Hola mis amados, hoy quiero hablarles de algo muy eh, hermoso en el sentido de que nos va a levantar el ánimo, ¿sí? Quiero hablar de las promesas de Dios. Y la cuestión sería que nosotros debemos estar creyendo las promesas de Dios. Primero y principal tenemos que conocerlas para poder creerlas. Una vez que nosotros conocemos y sabemos que Dios nos ha dado promesas valiosísimas, grandes, maravillosas, y no solo nos ha dado promesas, sino que las promesas que Él nos ha dado hoy están vigentes, ¿sí? Así que cuando nosotros tenemos problemas, nos sentimos decaídos, estamos mal, verdaderamente todo lo que tenemos que hacer es venir a Dios, buscar en su palabra qué es lo que Él ha prometido para mi situación o para tu situación y reclamarlo, pedirlo, creerlo, confiar y recibirlo. ¿Sí? Mira, no es tan difícil. Lo que pasa es que hay que también tener en claro ciertas cositas que son las que yo quiero en esta perlita bíblica compartirte. Por ejemplo, decimos que hay muchas promesas que Dios nos ha dado, grandísimas y preciosísimas promesas, nos ha dejado y Él es fiel, ¿no es cierto? Las personas hacemos promesas. ¿Cuántas veces vos habrás hecho una promesa, ¿no es cierto? A veces a nuestros hijos, a los niños, para que nos dejen ir, para que nos dejen tranquilos, no nos molesten un poco o no se nos peguen todo el tiempo, le decimos, bueno, mirá, si haces esto o si yo voy a tal lado y cuando vuelvo te traigo tal cosa. ¿Y qué pasó? A lo mejor quebranto esa promesa. Te digo una cosa tan simple como hacerle una promesa a un niño para que te deje tranquilo y te deje salir, por ejemplo, de tu casa o de donde estás. Viste que a veces los chicos se nos pegan, no nos quieren dejar ir, empiezan a llorar y nosotros decimos, mira, si te portas bien, si me dejas ir, cuando vuelvo te traigo un premio. Y el chico está esperando eso. Así que no debemos olvidar cuando hacemos una promesa, porque los seres humanos somos de quebrantar las promesas, somos de hacer muchas promesas y somos de quebrantar las promesas. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Primero y principal, porque muchas veces nos olvidamos. Hacemos una promesa y luego, qué sé yo, nuestra mente está en otra cosa, fuimos, vinimos, hicimos, nos encontramos con personas y nos olvidamos absolutamente de que hemos prometido algo. Esa puede ser una razón por la cual quebrantamos una promesa. Otra razón por la cual el ser humano a veces quebranta una promesa es porque nosotros a veces prometemos algo y luego nos arrepentimos. Wow, ¿por qué habré dicho esto? ¿Por qué habré prometido tal cosa? Ahora no lo puedo cumplir. Y bueno, a veces si somos responsables, tratamos de hablar con la persona o donde hemos hecho la promesa y decir, mira, no me di cuenta en el momento que lo prometí, pero ahora veo que no voy a poder cumplir lo que prometí. Y bueno, pasamos la vergüenza de haber hecho algo que no, haber dicho algo que no vamos a cumplir y no lo hacemos, pero por lo menos ponemos la cara. Otras veces, o hay personas que prometen, después se arrepienten de lo que prometieron o sacan cuenta y dicen, no, no puedo hacerlo, y ni siquiera le dicen a la persona que le han hecho la promesa que ya no la van a poder cumplir. Y así quedan mal o quedamos mal con las personas por quebrantar una promesa. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando prometemos. Y muchas otras veces también podemos llegar a quebrantar una promesa por las circunstancias de la vida, qué sé yo, a veces cosas tan tontas o tan simples como que decimos vamos a ir a tal lado, nos encontramos con alguien, vamos a una reunión, a una fiesta o a algún lugar y resulta que, bueno, se pinchó un neumático o pasó un accidente, la carretera o la calle estaba obstruida, el paso y bueno, sin fin de cosas que podríamos poner mil ejemplos y no llegamos. No llegamos y bueno, estuvimos, la persona que nos esperó piensa que hemos fallado y quebrantado la promesa y sin embargo por circunstancias
que no pudimos, que eran ajenas a nosotros, hemos tenido que vivir esta experiencia. Y a lo mejor llamamos por teléfono y decimos, mirá, pasó tal cosa, y por ahí tampoco nos creen, ¿verdad? Entonces, decía que los seres humanos tenemos la tendencia a quebrantar las promesas que hacemos, pero hay alguien, hay una persona que jamás va a quebrantar una promesa. Él es nada más ni nada menos que nuestro Dios. Él nos ha prometido cosas y Él las va a cumplir. Nosotros tenemos que estar seguros, absolutamente seguros, de que Dios va a cumplir lo que ha prometido, porque fiel es el que lo prometió, dice la palabra de Dios, el cual también lo hará. Ahora bien, tenemos que saber ciertas cosas. Hay promesas de Dios que son condicionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la promesa que Dios nos hace, que leemos nosotros en su palabra, tienen ciertas condiciones a cumplir para que esa promesa llegue a ser nuestra posesión. Para que Dios la cumpla, el ser humano tiene que hacer algo. Esa es una promesa condicional, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando nos apropiamos de una promesa de Dios en la Biblia y la hacemos nuestra porque sentimos en nuestro corazón que es para nuestro problema, para nuestra situación, bien, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios y ver en principio, en primera instancia, si esa promesa de la cual nosotros queremos asirnos para salir de la situación que nos encontramos, tiene alguna condición, porque como te decía, hay promesas que son condicionales, y si es una promesa condicional, yo tengo que cumplir mi parte para que Dios cumpla la suya, si no, no va a poder ser, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que saberlo totalmente, estar bien, pero bien informados de cuáles son las promesas condicionales y cuáles son las promesas incondicionales. Entonces, decía que la promesa condicional, vos o yo vamos a tener que sí o sí cumplir la parte que nos toca para que nuestro Dios haga su parte, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la promesa de Dios siempre tiene que ir acompañada de fe. Cuando nosotros reclamamos una promesa a Dios, tiene que ir acompañada de fe, porque si nosotros no creemos, no tenemos fe, esa promesa, por más que sea, no sé, incondicional, tal vez no la lleguemos a disfrutar por la falta de fe. Así que dice el libro de Hebreos que a los israelitas, dice, no les aprovechó la promesa porque no fue acompañada de fe. Así que eso también es una cosa importante. La palabra de Dios es fiel. Dios es fiel. Las cosas de Dios no son difíciles, no son gravosas, pero tenemos que saberlas, tenemos que entenderlas para poder disfrutar, para poder pedir con propiedad, saber de qué forma acercarnos al trono de la gracia, a pedir una promesa y saber que Dios la va a cumplir. Como te decía, esas pueden ser las promesas condicionales. Hay una condición, entonces hay que cumplir la condición. Pero hay promesas que son incondicionales. Y las promesas incondicionales sí o sí se van a cumplir. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una promesa incondicional? Sí, bien digo. En el Evangelio de Juan 14:3, el Señor nos habla de que Él va a la casa del Padre a preparar moradas para nosotros y dice, si me fuere y les preparo lugar, los voy a venir a buscar. Entonces, el Señor dice, promete que va a venir otra vez. Esa es una promesa incondicional. Nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, para que Dios cumpla esa promesa, ¿sí? Entonces, puede ser que los hombres no quieran que el Señor venga. En este tiempo está pasando de que muchos
siervos, diría yo entre comillas, de Dios, están diciendo en principio que no creen que Cristo venga a arrebatar su iglesia, porque siempre se ha dicho y nunca sucedió. Otros dicen, sí, creemos, pero no queremos que venga, todavía por lo menos, porque tenemos que hacer muchas cosas, porque esto, porque lo otro, porque queremos disfrutar. Hay gente que dice, yo me quiero casar, el otro se quiere, no sé, comprar una casa, el otro quiere trabajar para Dios, el otro quiere estudiar, recibirse, tantas cosas que la gente quiere hacer antes de que Cristo vuelva. Pero Cristo dijo que venía, que va a volver, y así el hombre no quiera que Él venga, o así el hombre no crea que Él va a venir, eso no va a hacer que la promesa se deje de cumplir. No afecta a la promesa. Lo que yo crea, lo que vos creas, lo que yo diga, lo que vos digas, no afecta a una promesa incondicional de Dios. Dios dio una promesa incondicional y Él la va a cumplir conmigo o sin mí, a pesar mío o con mi fe o con mi satisfacción porque así lo haga. Esa es una promesa incondicional. Entonces, una de ellas sería, como te digo, que Él dice que va a volver. Otra, por ejemplo, promesa incondicional es cuando Él dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, esto quiere decir que Dios siempre, siempre, mi amado, mi amada, va a estar con vos, va a estar conmigo. Esto yo te lo puedo asegurar y de esto puedo hablar con propiedad porque una época de mi vida en la cual yo estuve lejos de Dios. Sin embargo, doy fe y testifico realmente con la verdad de que el Espíritu Santo de Dios jamás me abandonó, aunque yo no me daba cuenta en ese momento porque estaba ciega, no me daba cuenta, pero Él siempre estaba conmigo. Después, al volver yo a buscar a Dios, en el tiempo que lo hice, ¿verdad? Pude entender y comprender de que a lo largo de mis días, sin Dios, o sin Dios entre comillas, porque a mí me parecía que estaba lejos, o sea, yo estaba lejos, me había ido, pero Él estaba cerca, Él estaba conmigo. Y esta promesa se cumplía día a día. No te dejaré ni te desampararé. Jamás me dejó ni me desamparó. Estuvo siempre cuidándome, atrayéndome con su amor, insistiéndome. Yo, cada tiempo de mi vida, luego escribí una canción que se llama Tu amor me venció, porque de verdad el amor de Dios me venció, porque cada día, cada hora, cada instante, cada momento de mi vida Él insistía con alguna situación, con alguna circunstancia, con alguna persona que me hablaba, que me volvía a invitar, que decía algo, no lo sé, no me acuerdo ahora, no sé porque hace tantísimos años, pero fue así. Y esa promesa incondicional se cumplió, pero al pie de la letra, y te puedo asegurar que toda promesa que no lleva o no conlleva una condición, es decir, algo que tenga que hacer yo o tengas que hacer vos, Dios la va a cumplir sí o sí. La creas o no, la quieras o no, Él lo va a hacer. ¿Por qué Él va a cumplir sus promesas? Porque dice la Biblia que Él no miente, porque Él cuando dice algo, lo dice y lo hace, no es como nosotros. Dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, porque es imposible que Dios mienta, ¿no? Entonces tenemos que esto tenerlo bien seguro. Él no va a faltar jamás a su palabra, porque además es poderoso para hacer lo que promete y es fiel. Sobre todas las cosas, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es fiel. La fidelidad rodea su trono, lo rodea a Él, entonces Él siempre va a hacer. Pero volviendo a la promesa condicional, a lo mejor vos decís, ¿cuál? Por ejemplo, es una promesa condicional. Bueno, un ejemplo que podemos poner es Hechos 16:31, por ejemplo, que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Tiene que creer. Hay algo que tiene que hacer el hombre o la mujer, ¿verdad? Y la parte de Dios que es salvar al pecador,
va a ser hecha. Inmediatamente que él cumpla la parte suya, es decir, en este caso creer, Dios le salvará. También en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De nuevo, ¿qué tiene que hacer el hombre? Creer. Además de creer que Dios levantó a Cristo de los muertos, tiene que confesarlo con su boca. Entonces, cuando él hace esto, cumple la condición de la promesa, entonces Dios otra vez lo salva. Qué lindo, ¿verdad? Podríamos decir muchas, o muchos, dar muchos ejemplos, pero bueno, tampoco vamos a estar todo el tiempo dando ejemplos porque en la Biblia hay cantidad. Si vos estudiás las Escrituras, si vos buscás en una concordancia, vas a encontrar cantidad de promesas de Dios y te vas a empezar a dar cuenta, o quizá ahora puedas empezar a prestar atención cuáles son las promesas que tienen o conllevan una condición para que sean cumplidas. Santiago 4:10 también dice que humillaos bajo la mano de Dios, dice, y Él te va a exaltar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Cuál es la condición? Humillarse. Si el hombre se humilla, Dios, ¿qué hace? Lo exalta. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tener claro. Cuando vamos a Dios, cuando le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos dé una sanidad, que nos dé, no sé, liberación, que nos dé una prosperidad, siempre tenemos que ver que la promesa sea cumplida la parte mía. Si tiene una condición, si una promesa condicional, yo tengo que hacer mi parte, porque si yo no hago mi parte, no se va a cumplir la promesa. Entonces no puedo decir yo, hey, Dios no me contesta la oración, como mucha gente dice, o qué sé yo, ¿no es cierto? Inmediatamente somos muy dados a echarle la culpa a Dios de todo. Y muchas veces es porque nosotros no cumplimos nuestra parte para que Dios pueda cumplir la suya. Entonces, creyendo las promesas de Dios, realmente vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos, pero promesas hay muchas, pero muchas, cantidad. Ejemplos de personas que han recibido la bendición de Dios de cuando Dios ha cumplido las promesas que ha hecho, también cantidad. Pero verdaderamente lo que tenemos que aprender de las personas que han recibido la bendición de una promesa cumplida es que las promesas tienen que ir acompañadas de fe. Así que no te olvides, Dios no es hombre para que mienta. Dios ha prometido, mira, para cada cosa que nosotros necesitamos, Él ha prometido algo, una bendición, una solución. Dios siempre quiere solucionarnos los problemas, Dios siempre quiere darnos una bendición. Él quiere que vivamos felices, Él quiere que estemos gozosos, Él quiere que estemos sanos, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso nos ha dado esas grandísimas y maravillosas promesas que nosotros tenemos que creer y tenemos que reclamarle al Señor. Y si la promesa tiene una condición, tenemos que esforzarnos y hacer lo imposible por cumplir esa condición y creer que Él lo va a hacer. Si tenemos que esperar, esperemos, pero esperemos creyendo y pidiéndole y recordándole a Dios, porque a lo mejor decir, y bueno, Cristina, pero ¿cuántas veces tengo que pedir? Las que sean necesarias, porque sabemos que el enemigo de nuestra alma puede estar estorbando la respuesta a nuestra petición, ¿sí? Entonces, sigamos confiados en Él y hagamos lo que Él nos pide, porque Él va a hacer su parte. En la Biblia, como te decía, tenemos muchísimos ejemplos de gente que ha recibido las grandes y poderosas promesas de Dios. Abraham, el padre de la fe, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Que tenemos que recordar, Abraham, ¿cómo creyó a Dios de tal manera? ¿Cómo no lo vamos a poner de ejemplo? ¿Cómo creyó que Dios le dio un hijo y le dijo que en ese hijo iba a tener descendencia? ¿Qué le estaba diciendo? Te doy un hijo y tu hijo va a tener hijos. Vas a tener descendencia en él. Resulta que al poco tiempo le dice que lo mate, le dice que lo sacrifique al hijo para él. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, ¿cómo?
Dios me dice que me va a dar hijos, que mi hijo va a tener hijos, ¿y cómo va a tener hijos un hijo muerto? Sin embargo, él creyó a Dios, le creyó absolutamente y dijo, Dios me prometió que mi hijo me va a dar hijos, que voy a tener descendencia por él. Entonces, yo lo sacrifico y Dios lo va a resucitar, porque Dios me prometió. Fíjense que de tal manera Abraham creyó a Dios, le creía la promesa, que no era que él iba a desobedecer, él lo iba a sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había dicho. No pensó, pero ¿cómo? Esto, lo otro, no negoció con Dios, le creyó e iba a obedecerle, porque sabía que Dios cumple lo que promete, y si él dijo que iba a tener descendencia en su hijo, la iba a tener. Entonces su hijo no iba a permanecer muerto, iba a resucitar. Por supuesto que sabemos la historia, y los que no saben, les digo que Dios no permitió que él lo haga, sino que estaba probando su corazón si era un hombre obediente y si realmente creía que Dios era fiel a lo que prometía. Entonces, mis amados que están escuchando esta perlita bíblica, lo que nos tiene que quedar en claro es que tenemos que creer absolutamente las promesas de Dios y poner nuestra parte cuando el caso lo requiere. Si la promesa es condicional, busco cuál es la condición, la cumplo y indefectiblemente Dios va a cumplir su parte. Si la promesa es incondicional, bueno, solamente lo creo y lo proclamo y lo declaro y lo recibo por fe. Y me va a venir con toda seguridad. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la palabra de Dios, nos han sido dadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que vos necesitas y todo lo que yo necesito nos fue dado. Está. Solo tenemos que estirar nuestra mano de fe, como ese coro lindo que cantamos que dice, con mi fe te alcanzaré, te tocaré, tomaré mi milagro, lo voy a recibir. Bueno, así tenemos que hacer con las promesas de Dios. Qué lindo que hayas podido entender esto. Si tal vez no lo tenías muy claro, o si lo tenías claro y te lo habías olvidado, recordá siempre que Dios no es hombre para que mienta. Si vos alguna vez prometiste y no cumpliste, si yo lo hice o si la mayoría de las personas hemos quebrantado promesas, Dios jamás lo hará. Él nunca quebranta su palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pueden pasar, van a pasar, de hecho. Pero su palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Así que te animo a que no sé cuál puede ser tu problema, tu situación, pero que busques una promesa para tu problema y comiences a reclamarla y activar tu fe para recibirlo. Dios bendiga tu vida y que realmente esta palabra te sea de ánimo, de incentivo, te entusiasme. Si a lo mejor has perdido la fe o te has desilusionado o ya no te queda esperanza para recibir de Dios algo que creías que lo ibas a recibir, revisa, porque a lo mejor lo que vos estabas pidiendo es una promesa condicional, algo que Dios te pide hacer algo y no lo estás haciendo. Y esto es como un doble de tenis, ¿no es cierto? A veces nosotros los seres humanos hacemos como los que juegan al tenis. De repente cuando la pelotita pasa por mi lado, yo estoy esperando que Dios le dé con la raqueta. Y cuando Dios es el que tiene que hacer, quiero hacer yo y me pongo en el camino de Dios. Y no es así. Cuando la pelotita pase por tu campo, jugamos. Esa es la condición. Cuando pase por el campo de Dios, cuando sea Dios el que tiene que actuar, Él lo va a hacer indefectiblemente. Créelo y te puedo asegurar que lo vas a recibir. Te bendigo, mi amado.
en el nombre de Jesús y deseo de todo corazón que puedas entender esta palabra y puedas recibir tu promesa.